¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En el estudio que estamos haciendo sobre las obras de la carne, que está basado en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, hoy día vamos a hablar acerca de los pleitos. Bueno, la vida del creyente es una constante de relaciones humanas, no siempre habrá gente que nos caiga simpática, como probablemente habrá quienes tampoco nos caigan a nosotros. Y sin embargo, esto no es excusa para entrar en pleitos con nadie, mucho menos ahora que estamos en los caminos de Dios. Es lamentable que nos peleemos con la gente del mundo, pero es bochornoso que lo hagamos con nuestros hermanos en Cristo. Un pleito es una rivalidad, es un principio, en un principio esta palabra tenía que ver principalmente con la rivalidad para obtener premios. Hasta se podía usar en un buen sentido en relación con las competiciones deportivas, pero mucho más corrientemente se refiere a la rivalidad que se manifiesta en peleas y riñas, contienda, rivalidad, egoísta, riña, discordia, son términos equivalentes a esta expresión de pleito. Y el primer pleito que registra la Biblia fue precisamente el de Caín y Abel, ¿no? Que está ahí en Génesis capítulo 4. Ahí el versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín no estaba de acuerdo con que su hermano haya recibido una mejor alabanza por parte de Dios, por así decirlo, que Dios haya alabado mejor a Abel, pero es porque Abel se dispuso a honrar a Dios como debía ser. Caín no estuvo de acuerdo con eso y entró en un pleito con su hermano, no le agradó esto. Abel era un tipo de sanas motivaciones, yo creo que Abel era un hombre que apreciaba, amaba a su hermano, siendo el hermano menor. Caín debió haber sido el ejemplo, el quien pudiera inspirar a su hermano, pero no fue así. Y esto no le gustó a Caín, que finalmente, como relata el texto que leímos, lo mató a su hermano. Moisés, por ejemplo, cuando estaba en el desierto, tuvo que lidiar contra un pueblo alborotado que constantemente reñía delante de él. Y esto lo dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 12, cuando dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dame de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Ya estaba cansado Moisés, ya estaba estresado, el pobre hombre tenía que lidiar contra mucha gente, y no estamos hablando de unos cuantos, ¿eh? Estamos hablando de un ejército numeroso. Algunos creen que eran más o menos 2 millones de personas las que estaban en el desierto, y Moisés tenía que estar viendo los pleitos y las discusiones y las rencillas que había entre ellos. Y el hombre estaba cansado, por eso es que tuvo que designar a otros para que lo ayuden en esta labor. Dios sabía que, y Dios sabe que ahora en nuestra naturaleza imperfecta vamos a tener pleitos. Los ha habido desde los inicios de la historia del hombre, como ya dijimos, al punto que ahora pues los tribunales se han inventado a causa de ellos. Solo que ahora Dios demanda que en un juicio pues se evite la corrupción. Es decir, que el juez no favorezca a quien no debe favorecer. Cosa que vemos que sucede lamentablemente en nuestro sistema judicial muchas veces. No digo en todos, pero sí existen jueces que están corrompidos. Y esto lo dice justamente Moisés allí en el capítulo 25 de Deuteronomio, versículo 1. Esto es por orden del Señor, esta es palabra de Dios. Cuando dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, mira lo que dice el Señor, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. ¿Qué es lo que debe ser? ¿Qué es lo que yo creo que sucede? Pero que lamentablemente no siempre sucede. A veces se le da la razón al que no la tiene, y es porque ha habido algo allí, ¿no? Ha habido lo que llamamos coima, soborno, ha habido entrega de dinero a un juez, ha habido esas cosas. Y esto no es nada del otro mundo, lo que estoy diciendo no es nada del otro mundo porque eso lo sabemos perfectamente. Hay un sistema judicial que está corrompido, no porque el sistema judicial sea malo, sino porque son los hombres los que están corrompidos
y lamentablemente la justicia sale torcida. Absalón, hijo de David, usurpó la función legislativa de su padre al interferir en los pleitos de la gente para resolverlos y así ganarse el corazón del pueblo de Israel. En realidad traicionó a su padre, paradójicamente porque tenía un pleito con él. Y si leemos ahí en 2 Samuel capítulo 15, en el versículo 4 al 6, Absalón decía: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Y ya te vas a dar cuenta que más tarde Absalón produjo esa revuelta que finalmente llevó a destronarlo a David. David tuvo que salir huyendo. Lo que hizo Absalón no estaba bien, tampoco estaba aprobado por Dios. Y ya conoce la historia, cómo terminó Absalón. Finalmente Absalón fue perseguido, lo mataron y David volvió nuevamente a ser el rey de Israel, porque esa era la voluntad de Dios, que David reinara hasta el último día de su vida. Absalón quiso usurpar el trono de su padre porque tenía un pleito con él. Habacuc denuncia que una sociedad corrompida, como lo fue Israel en su momento, se caracterizaba por tener pleitos constantes, ¿no? Había pleitos. Una sociedad que está corrompida es una sociedad donde hay pleitos. El libro de Habacuc lo dice ahí en el capítulo 1, verso 3, cuando dice Habacuc, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Pregunta. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Y a mí me hace pensar un poco, yo soy peruano y puedo hablar de mi país, y yo también veo que en mi país existen pleitos. Lamentablemente, cuando uno ve lo que pasa en el Congreso y ve a los congresistas que se pelean, que se insultan, que se dicen cosas, porque todos están divididos por partidos políticos, por ideologías, y ahora estamos viviendo una convulsión social que, bueno, está poco a poco disminuyendo, pero vemos que todo eso es a raíz de una ideología. Hay quienes son socialistas y hay quienes son capitalistas, ¿no? Los de la izquierda atacan a los de la derecha y los de la derecha atacan a la izquierda y se atacan por todos los frentes. Lamentablemente esto lleva a pleitos, a discusiones, y hemos visto cómo las calles se han teñido de sangre, hay decenas de muertos, precisamente por esto. Y Habacuc parece que está describiendo lo que está pasando en Lima. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Y lamentablemente Israel, a causa de su pecado, también entró en pleito con Dios. Y Miqueas 6:2 lo dice: oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Y yo te pregunto, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿tú crees que el hombre que tiene pleito con Dios va a salir bien parado al final? ¿Crees que la nación de Israel, que tuvo pleito con Dios a causa de su pecado, salió bien? Al contrario. La Biblia nos enseña que Israel fue llevado cautivo. La Biblia nos enseña que Israel fue atacada por naciones enemigas. Asiria, Babilonia, destruyeron a la nación y fueron llevados por 70 años cautivos. Israel vivió 70 años de desolación porque entraron en pleito con Dios a causa de su pecado. La Biblia nos aconseja que no tengamos pleitos con nadie si no hemos sido agraviados, y tampoco tengas pleito con Dios, porque ya la historia lo demuestra, la Biblia lo dice: el que tiene pleito con Dios pierde. ¿Cómo vas a pelear contra el Todopoderoso? Tú que eres una simple criatura, tú que eres, como dice el salmista, como el tamo que arrebata el viento, que eres polvo. Yo soy polvo ante Dios, no soy nada, no somos nada.
y nos vamos a atrever a pelear, a entrar en pleito con él. Proverbios capítulo 3, verso 30 dice, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Yo pienso que hay gente que le gusta meterse en líos, en problemas, le gusta pelearse, le gusta estar en pleitos. No sé, la verdad, yo no sé cómo pueden vivir bien esas personas aún teniendo todo esto. ¿Cómo tienen el hígado? No lo sé. Pero ahí parece que les gusta estar en pleito. Y el que se mete en pleito va a salir mal parado. Si vas a entrar en pleito contra alguien, debes averiguar bien si es que te asiste la razón para ello. En caso contrario, no te metas en lío con nadie. Y esto lo dice Proverbios 25:8. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Muchas veces los pleitos yo creo que provienen de espíritus burlones y escarnecedores, que se ríen del dolor ajeno, que se ríen de los defectos de los demás, porque hay gente así, o incluso de aquellos que se burlan de Dios. El libro de Proverbios 22:10 dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Escarnecedores y burlones, gente que se ríe de otros, se burla de otros, que hacen bullying de otros, porque, no sé, parece que vivir así para ellos es una satisfacción. Eso lo vemos desde que estamos en el colegio, lo vemos en la universidad, lo vemos en los trabajos, lo vemos en todo escenario. Lo que es peor, hay quienes escarnecen de Dios, se burlan de Dios. Y como dije y repito, el que se mete en lío con Dios va a salir mal parado. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra de Dios. Y no hay que tener este espíritu de ser un escarnecedor, un burlón. No, yo creo que el hombre que entra en esta situación al final, pues sale mal parado, repito nuevamente eso. Hay situaciones donde los creyentes impotentes frente a una riña, frente a un pleito, se encomiendan al Señor dejando que Él tome cartas en el asunto y de hecho que Dios lo va a hacer. Si tú has sido agraviado por alguien, bueno, a veces la naturaleza humana nos llama a querer tomar venganza, a vindicarnos nosotros mismos por el daño que nos han hecho. Bueno, sí, no te estoy diciendo que no que está mal. Pues, si alguien viene y, por ejemplo, se apropia de tu casa, se mete a tu casa, se apropia de un terreno tuyo y es un tipo que no tiene nada, no tiene ningún derecho allí. Tú tienes todos los documentos, tú eres el dueño, pero el otro se ha metido. ¿Qué vas a hacer? Bueno, sin duda tienes que orar, tienes que buscar a Dios, hay que orar, pero hay situaciones donde también tienes que actuar. No estoy diciendo que Dios no va a hacer nada, sí, Dios va a hacer algo, pero también Dios quiere que tú acciones. Y para eso hay instancias judiciales que te van a ayudar para ello. ¿Implicará que te tengas que meter en un lío judicial, en un pleito judicial? Bueno, sí. Hay situaciones donde sí, de repente amerita ello, pero estás reclamando un derecho. Están pisoteando un derecho tuyo. Y las autoridades se han creado justamente para respetar los derechos. Vivimos en un país, creo yo, donde se respetan los derechos de los demás, entre comillas, aunque muchos pueden decir que no es así, pero creo que todavía existe el respeto de los derechos de los demás y que uno puede reclamar sus derechos cuando ve que son pisoteados, conculcados, como tú quieras llamarlo. Isaías 49:25 dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, dice el Señor. Quiero subrayar esa frase, y tu pleito yo lo defenderé, y salvaré a tus hijos. Es verdad, Dios pelea por ti, Dios va a defenderte, Dios te va a dar los recursos, te va a dar el ánimo, el aliento para que tú puedas salir airoso en medio de una situación judicial, legal, donde a ti no te gusta estar, a nadie nos gusta estar en una situación así, pero si estamos reclamando un derecho, si estamos peleando por un derecho que se nos está quitando, yo creo que eso no está mal.
De cierto que hay muchos que no van a hacer absolutamente nada de esto y van a confiar plenamente en Dios, esperando que Dios haga su justicia de alguna manera, que no digo que está mal, yo creo que está bien hacerlo. Esto yo creo que depende también ya de la conciencia de cada uno. Pero al buscar tú la justicia, a buscar las instancias judiciales para poder hacer valer tus derechos, creo que no estás haciendo nada malo. Y creo que Dios va a estar allí también para poder defenderte. Pablo dice en 1 Corintios 6:7, así que por cierto, hablando justamente de una situación donde a veces a uno lo pisotean y lo maltratan y lo dañan en sus derechos, Pablo dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Pablo le está hablando de una iglesia que él considera una iglesia carnal, porque entre los mismos hermanos había peleas, habían pleitos. Y Pablo mira lo que dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pregunta Pablo. Te robaron, te quitaron tus animales, te quitaron tu terreno, te quitaron tus derechos sobre algo legítimo. Pablo dice, ¿por qué no mejor no sufres más bien el agravio? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudado? Dice Pablo. Ya Dios se encargará de tomarle cuenta a esa persona. Dios se encargará de sancionar a ese supuesto hermano, porque acá está Pablo, está hablando de pleitos entre hermanos. Y en las iglesias no faltan los hermanos que son, como llamamos acá, vivos, ¿no? Vivazos, que se escudan a veces detrás de la Biblia, se escudan detrás de una vida espiritual falsa, pero entran para hacer daño a otros, entran para burlarse de otros, entran para burlarse a veces de las jovencitas, de las chicas, porque a veces hay hombres así, son lobos disfrazados de ovejas que se meten a las iglesias no para buscar a Cristo, como decimos, sino para buscar a Cristina, para seducirla, hacerle daño, burlarse y después fugarse. Sí, déjeme decirle que las iglesias están llenas de historias de ese tipo. Como también hay aquellos que como dije, no quieren entrar en líos, en pleitos con nadie y prefieren dejar en la mano del Señor, o como dice Pablo aquí, prefieren sufrir más bien el agravio, prefieren sufrir el ser defraudados, dejando todo en las manos del Señor. En el Nuevo Testamento Jesús nos enseña que para evitar los pleitos, tú debes renunciar a lo que tienes. Mateo 5:40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, dice el Señor. El Señor está diciendo en otras palabras, mira, si hay alguien que quiere ponerse en pleito contigo para quitarte la túnica, mejor evita el pleito y déjale la túnica. Y no solamente la túnica, regálale la capa también. Son tus pertenencias. Pero para evitar el pleito con alguien, dice Jesús, entrégale todo eso. Es un tipo que puede ser alguien, como dije, porque hay gente que está predispuesta para ser gente que le gusta pelear, pero tú debes identificar a este tipo de personas. Si es alguien así, que te está queriendo quitar algo, bueno, te está queriendo quitar tu ropa, bueno, regálasela. Claro, uno puede decir, bueno, la ropa es una cosa, pero que te quiten el carro, que te quiten tu casa, que te quiten tu terreno, o que te quiten tu cuenta bancaria, o que te quiten tu trabajo, o tus posesiones, eso ya ese es otro cantar, decimos. Bueno, sí, yo creo que cada uno debe evaluar la situación, porque aún si uno recurre a las instancias judiciales, yo creo personalmente que no está haciendo nada malo, porque está haciendo valer un derecho. Ya si aún en las instancias judiciales tú pierdes, a pesar de que tú tienes la razón, a pesar de que es tu derecho, porque pueden haber también autoridades que se prestan para eso, ¿no? Autoridades que están corrompidas. Bueno, en esos casos sí, yo creo que ahí sí vale lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, sufre más bien el agravio, sufre más bien el ser defraudado, porque estamos viviendo en un sistema así, donde la corrupción está en todas las instancias. Y en esos casos sí, yo creo que había que dejarlo en la mano del Señor y que sea Dios mismo quien
tome las cosas en sus manos y, como Él mismo lo dice, Él es el que venga a nuestros agravios. Él se hará cargo de eso en su debido momento. Pienso que las doctrinas erróneas pueden producir a la larga pleitos, cuando el único fin no es glorificar a Dios, sino sacar ventajas personales. Esto lo va a decir el apóstol Pablo, por ejemplo, ahí en 1 Timoteo 6, versículo 3 en adelante, que dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, dice aquí, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo recomienda y dice: apártate de los tales. Doctrinas erróneas que pueden producir pleitos. En la iglesia a veces pueden haber cosas así. Hermanos que tienen liderazgo, hermanos que tienen cierta relevancia en la iglesia, que pueden ser muy respetados, pero que de pronto se desviaron. De pronto empezaron a profesar o a hacer interpretaciones bastante extrañas de la Biblia. Y bueno, como tienen conocimiento y tienen ascendencia y son locuaces y son personas admiradas en su círculo, pueden producir pleitos. Si no, ¿por qué nacen las divisiones? ¿Por qué hay iglesias que se dividen? Porque hay líderes que compiten entre ellos y porque uno no está de acuerdo con el otro, y a veces la iglesia es similar a lo que Pablo describe de la iglesia de Corinto, cuando dice, unos dicen que son de Apolo, otros son de Pablo, otros son de Cefas. Hay facciones dentro de la iglesia y esas facciones son peligrosas, porque hay líderes carnales o espirituales que terminan al final en la carne y bueno, creen que ellos son los que deben pastorear, ellos son los que tienen la razón y se jalan a un buen sector de la iglesia y se abren de la iglesia y se van a otro lugar y forman su iglesia. Es así como se multiplica la iglesia, de una manera que no es correcta. Y digo multiplicar, no debería usar la palabra multiplicar, es así como se divide la iglesia. Así se divide. La iglesia está llamada a multiplicarse, no a dividirse, ¿no? Multiplicar significa que la iglesia crece y se esparce y empieza a abrir en diferentes lugares, abre iglesias por diferentes lugares. La división tiene que ver ya con un cisma, con un problema interno, donde no hay comprensión, donde no hay acuerdo y se dividen, se van, se reparten en facciones. Pero la que se va a veces resentida, dañada, ofendida, y ese no es el espíritu con el cual debe salir un grupo de gente de la iglesia. Si va a salir un grupo de gente de la iglesia es para abrir una obra nueva, pero siempre va a haber cobertura, va a haber comunicación, va a haber contacto. No debe haber pleitos, porque los pleitos nos llevan a eso, a rencillas, rencores, resentimientos, divisiones. Bueno, y para ir redondeando esto que estamos comentando acerca de los pleitos vienen muchas veces de deseos egoístas que Dios pues no admite. Y nos lleva a evidenciar conductas en contra de los demás. Esto lo va a resaltar Santiago en el capítulo 4, versículo 1 al 3, cuando dice, a manera de pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia? Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mira lo que está diciendo aquí Santiago, las motivaciones de las guerras, de los pleitos que hay en el seno de la iglesia, que hay en el mundo, sin duda. Lo que estamos viendo ahora en Europa del Este, el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Rusia es una nación grande, fuerte,
contra un país pequeño. Y mira todo el destrozo y la muerte y la sangre que está corriendo allí. Y yo me pregunto, ¿por qué Rusia hace eso? Por intereses egoístas, personales, porque hay rivalidad. Bueno, no me meto mucho en el tema porque yo sé que Rusia no pasa a la OTAN, porque cree Rusia que la OTAN se va a meter, porque ahora Ucrania quiere aliarse a la OTAN y Rusia no quiere, y porque allí hay intereses de Rusia en Ucrania. Pero bueno, la historia nos dice que Rusia ha tratado mal a Ucrania muchas veces. Esta no es la primera vez que lo ataca. Se sabe también muy bien que hace muchos años atrás Rusia también produjo una terrible carnicería en Ucrania, matando de hambre a millones de ucranianos. Y ahora lo está haciendo a través de esta guerra. Y ahora está amenazando también Rusia con misiles atómicos, que Dios no quiera que eso suceda. Pero, ¿qué pasa en Putin? Un tipo parece sano, tranquilo, pero no, es un tipo peligroso. Es un tipo que tiene sus intereses particulares egoístas y que no quiere que nadie se meta con ellos. Sí, hay pleitos y los va a seguir habiendo. Hay pleito entre el cielo y el infierno. Y el cielo va a ganar al final, sin duda. Pero hasta que llegue ese momento, siempre va a existir esa rivalidad. El diablo va a querer destruir la obra de Dios, pero Dios quiere salvar a las almas. Lo que Dios ahora quiere hacer, mi querido amigo, mi querido hermano, no es construir una sociedad bonita, donde haya paz, tranquilidad, no. Lo que Dios quiere hacer es lo que ya empezó hace más de 2000 años al mandar a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por nuestros pecados. Dios no quiere ponerle parche a un mundo que está totalmente dañado, afectado, no. El Señor lo que quiere es hacer cielos nuevos y tierra nueva. Dios lo que quiere es a través de su Hijo Jesucristo salvar las almas, todos los que creen en Jesucristo serán salvos y crear una nueva sociedad que va a vivir en cielos nuevos y tierra nueva. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Crees que Cristo murió por tus pecados? ¿Crees que Jesucristo es tu Salvador? Pues tú estás dentro de esto. Pero si tú todavía no has creído en Jesucristo, no tienes a Cristo, pues yo te insto a que tú asegures tu salvación creyendo en Jesucristo. Tienes que acercarte por la fe en Él, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que entregar tu vida a Cristo para que de esa manera puedas salvar tu alma y puedas tener acceso a esa vida eterna, vida que el Señor Jesús te la quiere dar gratuitamente. Como dice Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y de esa manera, al tener a Dios en tu corazón, vas a poder vivir en paz con Él, vas a poder vivir en paz contigo mismo y vas a aprender a vivir en paz con tus semejantes. Y vas a evitar el pleito, la riña, las contiendas, las disensiones, vas a evitar todo eso, porque ya te vas a dar cuenta que esto no es de Dios. Esto es producto de la carne, de nuestra naturaleza caída, o del mismo diablo que quiere indisponerte ante otros y generar disputas y pleitos con otras personas, que al final te van a hacer daño solamente. Espero que esta reflexión haya sido de ayuda, de bendición para tu vida y estaremos en contacto en una próxima oportunidad. Mi nombre es Walter Delgado. Que Dios te bendiga.